Bien, buenas noches. Vamos a hacer ahora un video para explicar el tema 1 que deberíamos haber avanzado en clases. Es la primera vez que hago un video como este, así que seguramente hay algunas fallas. Con esta situación que estamos atravesando, desafortunadamente por el coronavirus, vamos a quedarnos, por lo visto, bastante más tiempo todavía en la casa y esperemos que en la cuarentena que se ha dictado nuevamente podamos controlar la enfermedad por el bien de todos los bolivianos. Bueno, vamos a hacer nuestro ensayo de presentar la clase por esta manera, por este medio, y vamos a ir hasta una presentación de PowerPoint. Vamos a empezar acá. Estamos en el capítulo de introducción y la definición de lo que son los términos que nosotros utilizamos en el trabajo estadístico. Bien. Habíamos comentado, vamos a repasar esto, ya lo habíamos anotado, vamos a repasar un poquito. Encontré un concepto muy interesante que me gustó mucho. Dice, la estadística es la ciencia de la... Es un concepto bastante complejo. Sistematización, recolección, organización y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico con el objeto de deducir las leyes que rigen estos fenómenos y poder de esta manera hacer previsiones o predicciones sobre los mismos, tomar decisiones y obtener conclusiones válidas para un grupo de elementos mayor a los que nosotros hemos estudiado. Aquí podemos ver la primera parte de esta definición. Vamos a sistematizar, recoger, organizar y presentar nuestros datos. Corresponde al ámbito del trabajo de la estadística descriptiva, que nos permitan, dice, deducir las leyes que rigen estos fenómenos, el análisis probabilístico, y poder al final tomar conclusiones, tomar decisiones válidas y oportunas para un grupo mayor. Esta sería la parte de la estadística inferencial que nosotros estábamos comentando. También podemos ver aquí la parte de la estadística descriptiva. Nos ayuda a proveer resúmenes de datos, porque este es el objetivo del trabajo, resumir los datos en pocos números. Ayuda a descubrir patrones o tendencias que pudieran haber en los datos. Evalúa la magnitud y dirección de los fenómenos experimentales que nosotros observamos. En el diseño del estudio nos ayuda a diseñar los experimentos y estudios de campo y nos permite también tomar decisiones sobre la utilidad o la invalidez de algún experimento que nosotros estemos desarrollando. Finalmente, podemos evaluar hipótesis a través de pruebas para verificar si los patrones que nosotros creemos ocurren son consistentes con las predicciones que tenemos. En un estudio estadístico nosotros podemos señalar varias etapas. Esta normalmente empieza por plantear una hipótesis, una suposición sobre una población. Alguien podría decir, por ejemplo, los trabajadores fumadores tienen más bajas laborales que aquellos que no fuman. Las bajas se refieren a la cantidad de tiempo que las personas están enfermos, hospitalizados y por lo tanto están pidiendo permiso en la empresa donde desarrollan su trabajo. Esa es nuestra suposición, que los fumadores tienen más bajas que los no fumadores. ¿En qué sentido? Más bajas, más tiempo promedio. Entonces viene la siguiente parte. Una vez que hemos planteado nuestra hipótesis, debemos decidir qué datos vamos a recoger. ¿A qué individuos vamos a meter en el estudio? ¿Cuántos fumadores y cuántos no fumadores? ¿A quiénes no vamos a tomar en cuenta? Por ejemplo, si hay una persona que tiene diabetes, tiene insuficiencia cardíaca, otras enfermedades crónicas, ¿debería entrar en el estudio o no? Finalmente, debemos pensar qué datos voy a recoger. El número de veces que han pedido baja, el tiempo que ha durado cada baja, el sexo, si son varones o mujeres, en qué sección trabajaba, otros elementos que pudieran interesar.
Una vez que hemos hecho eso, vamos a recoger los datos, tomar la muestra aleatoriamente, estratificado, es decir, vamos a tomar por separado un grupo de mujeres y un grupo de varones. Una vez que hemos recogido los datos, empezamos a describir, resumir los datos obtenidos. El promedio de tiempo que tuvieron de baja los fumadores y aquellos que no fumaron, la desviación estándar, la variación de las bajas, el porcentaje de bajas en hombres, en mujeres, en la sección que trabajaban, etc. Con esto vamos a realizar una inferencia sobre la población. Los fumadores que están de baja al menos 10 días más de promedio que los que no fuman. Esa es una conclusión a la que vamos a llegar y tenemos que cuantificar la confiabilidad de nuestra afirmación. Puede ser al 95% con un porcentaje de error del 2%, por ejemplo. De esta manera funcionan los trabajos estadísticos. Bien, en el método científico nosotros empezamos un trabajo planteando una hipótesis. Esto nos lleva a generar un experimento. El experimento nos permite recoger datos, analizarlos y esto nos permite obtener conclusiones. Estas conclusiones podrían nuevamente llevarnos a plantear otras hipótesis y seguir con este círculo vicioso. Pero fíjense ustedes que las flechas también están en sentido contrario. Esto quiere decir que a veces al diseñar un experimento, yo podría plantear otras hipótesis. Al recoger los datos, podría pensar, al darme cuenta de que los experimentos podrían servir mejor de otra manera, podría rediseñar el experimento y así sucesivamente. Entonces andamos en un círculo vicioso que da las vueltas de esta manera y un estudio nos lleva normalmente a otro. Vamos a definir algunos términos importantes como población y muestra, elementos que debemos comprender y manejar cuando estamos haciendo un estudio estadístico. La población o population es el conjunto de individuos, de elementos, de personas, de animalitos, de plantas, sobre los que queremos hacer un estudio para obtener conclusiones. Esa población en la mayoría de los casos es demasiado grande, es decir, tiene muchos elementos como para poder observarlo a toditos. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Y la muestra es un subconjunto, una parte al que tenemos acceso y sobre lo que realmente hacemos las operaciones, medimos las variables, medimos la concentración de colesterol, la presión arterial, la temperatura o cualquiera sea la variable que nosotros estamos estudiando. Esa muestra debería ser representativa y está formado por los elementos seleccionados de la población. Esta es nuestra población, un grupo grande de individuos. Nosotros para la muestra vamos a escoger una parte, no vamos a poder trabajar con todos por cuestiones de tiempo, de economía, etc. Entonces, normalmente representamos a la población con un círculo. Todo esto representa la cantidad de elementos que estamos tratando de tomar, que estamos tratando de analizar, y una parte de esta población vendría a ser la muestra. Pero como podemos ver, la muestra puede no ser única, podemos tomar de una población varias muestras según el criterio que nosotros tengamos. Aquí estamos señalando que podemos tomar 2 muestras. Vamos a ver, si tenemos un estudio que está titulado como Niveles de nicotina en sangre de estudiantes del UAGRM en la gestión 2020, la población va a estar formado no por la UAGRM, por si acaso, porque la UAGRM está formado por profesores, está formado por estudiantes, por administrativos, también tiene especies vegetales, microorganismos, etc. La población son los estudiantes de la UAGRM inscritos en la gestión 2020. La muestra, de las muchas muestras posibles, podríamos tener, puede ser 100 estudiantes de quinto semestre de la carrera de auditoría, por ejemplo. Alguien puede decir de quinto semestre de la carrera de bioquímica.
O puede decir, no, los estudiantes de primer año de la carrera de comercial. O sea, las muestras pueden tener muchos criterios. Y la variable que vamos a observar es el nivel de nicotina medido en una muestra de sangre de cada uno de los estudiantes que forman parte de nuestra muestra. Las poblaciones pueden ser a su vez, según su magnitud, clasificadas como finitas e infinitas. Las poblaciones finitas son aquellas que tienen un tamaño conocido, una cantidad conocida, como por ejemplo los estudiantes de la UAGR. Por ahí son más de 100.000, es verdad. Son 110.014. Eso lo puedo saber con precisión. Voy al CPD, ¿cuántos elementos tiene esta población? Y me irán a decir, son 10.114, por ejemplo. Pacientes del Hospital Universitario Japonés, etcétera. Estamos usando como ejemplo una población de personas, pero puede ser también las plantas medicinales del jardín botánico, por ejemplo. Y las plantas y las poblaciones infinitas son aquellos cuyo tamaño es desconocido y no puede ser precisado. Como a veces uno piensa que son poblaciones muy grandes, pero en realidad nosotros vamos a pensar en que tenemos poblaciones que no son tan grandes, pero que no sabemos cuántos son. Por ejemplo, los portadores de VIH en Santa Cruz posiblemente no lleguen a 2.000, pero no sabemos cuántos son porque hay algunos que no están diagnosticados. ¿Cuántas personas consumen adelgazantes en la UAGRM? No lo quieren decir. Si alguien pregunta cuántas personas consumieron alguna droga, no lo van a decir y no vamos a saber cuántos son. Entonces, esta es una población infinita. Por otro lado, tenemos términos que se refieren a parámetros y estimadores. Los parámetros son funciones, son indicadores, como el promedio, por ejemplo, que obtenemos cuando medimos y observamos a toda la población. Si para medir la nicotina en los estudiantes de la UAGRM, yo le tomo muestras de sangre a los ciento y tantos mil estudiantes que tiene la universidad, entonces voy a tener como resultado un promedio final que es un parámetro. Y tengo como estimador o estadístico la misma función, el mismo promedio, pero cuando lo obtengo solamente a partir del análisis de la muestra, no de la población. ¿Cuál es la diferencia entre un promedio, entre un parámetro y un estimador? El parámetro es 100% seguro. El estimador, como solamente hemos medido una fracción, podría generarnos dudas sobre si ese valor corresponde realmente a toda la población. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la población. Ese promedio, que se simboliza así como la letra griega mu, es un parámetro. El resultado de la muestra nos va a generar un promedio que se simboliza de otra manera. Esta es la media aritmética, esta también. La media aritmética de la muestra es un estimador. Entonces, la diferencia entre estos dos es el origen de donde salen. Y el estimador, que normalmente es el que vamos a obtener con más frecuencia, puede tener algún nivel de confiabilidad, pero no tiene 100% de confiabilidad de que ese sea el valor de toda la población. En este mismo sentido, vamos a decir que cuando nosotros trabajamos y medimos, observamos a toda la población para obtener un parámetro, estamos haciendo un censo. Y cada vez que trabajamos con una parte de la población, entonces hacemos un muestreo. En la mayoría de los casos terminamos nosotros trabajando con muestras. Bien, vamos a ver un ejemplo más de lo que estábamos hablando hasta ahora. Ese es un caso. Realizamos un muestreo de opinión para determinar si las amas de casa de Santa Cruz prefieren un detergente con marca A con relación a otra marca. Para este propósito, entrevistamos a 2.000 amas de casa y entre ellos 1.500 prefieren la marca A. Este es un ejemplo. Aquí pregunta, ¿quiénes constituyen la muestra? ¿Quiénes constituyen la población o qué constituye la población?
¿Esa población es finita o es infinita? La proporción de 75% que resulta de 1500 sobre 2000 de personas que prefieren la marca, ¿es un parámetro o es un indicador? A ver, vamos a pensar. Vamos a las respuestas. ¿Quién constituye la muestra? Las 2000 amas de casa que nosotros hemos entrevistado. Y la población, todas las amas de casa de Santa Cruz. ¿Es finita o infinita nuestra población? Por definición es finita, porque se supone que hay un número determinado de amas de casa en Santa Cruz. Pero es muy difícil cuantificarlo, por eso dice, podría comportarse como una población infinita. La proporción, ese 75%, ¿es parámetro o estimador? Es un indicador, es un estimador, porque viene solo de 2000 mujeres. Puede ser que a nivel poblacional no sea el 75% de amas de casa las que prefieran el detergente A. Entonces, en este caso es solamente un estimador. Otro término que utilizamos normalmente son las variables. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población y que nosotros estamos estudiando. La información que disponemos de cada individuo se resume en las variables. En los individuos de la población cruceña, de uno a otro es variable. Cada persona, según la característica que estamos observando, es variable. Por ejemplo, el grupo sanguíneo. Algunos son de grupo A, algunos son de grupo B, otros de AB, la mayoría de grupo O. Esta es una variable tipo cualitativa. Vamos a ver después a qué se refiere esto. El nivel de felicidad que ellos declaran también es una variable. Algunos están deprimidos, otros ni fu ni fa, regular, y otros pueden decir que están felices. Es una variable cualitativa ordinal. El número de hijos que tienen puede ser ninguno, un hijo, dos hijos, tres hijos, es una variable numérica. Y la estatura que tiene. Alguien puede medir 1,62, otra persona 1,74, esta es una variable numérica continua. O sea, en un estudio es muy común que tengamos varias variables en análisis simultáneamente. Es muy raro que solamente observemos una variable. Obviamente son variables que nosotros pensamos que podrían estar relacionadas unas con otras. ¿Cómo son las variables? Pueden ser cualitativas. Son variables cualitativas si sus valores, las modalidades que poseen, no se pueden expresar o asociar con números y no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos. Estas variables pueden ser nominales si sus valores no se pueden ordenar. Sexo. ¿Qué valores puede tomar? Masculino o femenino. No hay una clasificación. Alguien quiere poner primero femenino, pone primero femenino y después masculino. Otro lo pone al revés. Grupo sanguíneo. A, B, AB, O. En el orden que ustedes quieran. No hay una cosa que sea, un grupo que sea más importante que el otro. Religión, nacionalidad. Fumar, sí, no. Por ejemplo, son variables nominales. Un nombre sin orden ni jerarquía. Son ordinales y los valores se pueden ordenar. Seguimos, eso sí, de nuestras variables cualitativas. Mejoría un tratamiento leve, ninguno, leve, completo. Grado de satisfacción entre las personas, puede haber una persona insatisfecho, regular y satisfecho. Entonces hay un orden en los valores que vamos a conseguir. La intensidad de dolor puede ser leve, inexistente, puede ser leve, intenso, muy intenso. Estas son nuestras variables ordinarias. Las otras variables se llaman
cuantitativas si es que las podemos representar con números y podemos hacer sumas, multiplicaciones, etcétera, con estos números. Son variables discretas si solamente toman valores enteros. Número de hijos, ninguno, 1, 2, nadie tiene 2.4 hijos. Número de cigarrillos que fuma por día, se fuma 4, se fuma 5, o alguien dirá, me fumo 4 cigarrillos y medio, 4.2 cigarrillos. Eso no ocurre, ¿no ven? El número de cumpleaños que tienen las personas, tienen 18 cumpleaños, 19 cumpleaños que han celebrado. Mientras que las variables continuas se llaman así porque dice, entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. El ejemplo más clásico es del peso de una persona o de la estatura. El peso de una persona puede pesar 64, puede pesar 65, pero puede pesar 64.2. Con más precisión, 64.24. 64.242. O sea, la cantidad de posibles valores entre 64 y 65 es básicamente infinita. Admiten todos los decimales que quieran. Por eso se llaman variables continuas. Bien, ¿de dónde obtenemos los datos? Siempre que vamos a hacer un estudio estadístico, primero debemos pensar, yo quiero saber cuántas personas tienen Chagas en la Villa Primero de Mayo. Una opción sería pasar por la Villa de Primero de Mayo e ir tomando muestras de sangre de todas las personas y ver cuáles de ellos tienen Chagas. Nos va a tomar mucho tiempo, vamos a gastar dinero, vamos a necesitar equipamiento, pero si hacemos cuenta, normalmente en los centros de salud hacen pruebas de Chagas y lo guardan. O sea, guardan los registros, la información de cada persona. Eso está en las historias clínicas, por ejemplo. Entonces, hay registros como ese donde podemos conseguir información. Si podemos conseguir esta información en estos registros, debemos buscarlos ahí porque va a ser más rápido, más económico y además vamos a tener mucha información. Ahora, cuando no hay datos sobre lo que queremos estudiar, podemos recurrir a las encuestas. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto fuman los estudiantes de la carrera de bioquímica. No está anotado en ningún lado. Seguro que no está. Entonces, puedo ir y preguntarles, seleccionar un grupo y empezar a preguntar, ¿fuman o no fuman? ¿Cuánto fuman? ¿Qué marca fuman? Etcétera. Varias variables al mismo tiempo, ¿no? A veces puedo estar pensando en cuál es el efecto de no desayunar sobre el rendimiento académico. Eso, por ejemplo, no está en los registros rutinarios. No puedo conseguir esa información por encuestas, por lo tanto, debo pensar en experimentar. Ver, observar, controlar de alguna manera cuál es el rendimiento académico en relación a si los estudiantes desayunan o no desayunan lo suficiente. Tengo que averiguar, posiblemente hasta pueda jugar con estas personas, darles desayuno a un grupo de personas y después observar su rendimiento académico y otras personas dejarlos sin desayunar. Obviamente no es algo correcto, pero la experimentación va en ese sentido y nos permite a nosotros obtener información que no está anotada en ningún lado y que no nos lo pueden suministrar los mismos elementos que vamos a estudiar. También podemos sacar información estadística normalmente como complemento de apoyo de informes ya publicados, bancos de datos, etc. Siempre que vamos a estudiar, hacer un trabajo estadístico, es buena idea codificar las variables con números. Estamos hablando de las variables cualitativas para poder procesarlas. Por ejemplo, sexo, dice la primera persona, puede ser mujer, la segunda es mujer, el otro es varón, la cuarta es mujer, el quinto es mujer. Entonces, esas son variables que están anotadas así. Pero en la computadora va mejor y lo proceso con mucha facilidad si empiezo a usar un código. 2 significa mujer,
1 significa varón. Entonces, mujer, mujer, varón, mujer, mujer, varón. De esta manera podemos ir codificando los valores usando números para hacer el análisis más rápidamente, pero nunca debemos olvidar que estos números no son números reales, son simples símbolos que no podemos someter a operaciones aritméticas. Es conveniente asignar etiquetas para los valores para ver qué significan los códigos. En alguna parte tengo que anotar. Así, por ejemplo, sexo, 1, hombre, 2, mujer. Raza, 1, blanca, 2, negra. Felicidad, dice, 1, muy feliz, 2, bastante feliz, 3, no demasiado feliz. Se pueden asignar códigos a respuestas especiales como no sabe, 99, no contesta. O sea, son ejemplos de cómo podemos manejar con códigos la información. Y en los programas estadísticos normalmente ese 0 no sabe, los podemos analizar, ver la cantidad y su influencia como datos perdidos o datos no existentes. Vuelvo a reiterar, no debemos olvidar que los códigos que asignamos, en caso de que lo hayamos hecho así, sean reales. No son números reales, son números, pero no podemos someterlos a operaciones aritméticas. Los posibles valores de una variable pueden clasificarse en modalidades cuando uno quiere. Por ejemplo, las edades de las personas. Si bien podemos anotar las edades en números, alguien podría estar interesado en crear categorías, modalidades como clases, menos de 20 años, de 20 a 50, más de 50. Los hijos, menos de 3 hijos, de 3 a 5, 6 o más hijos. 3 modalidades que vamos a utilizar si lo consideramos pertinente. Esas modalidades, dice, deben formar un sistema exhaustivo y excluyente. Exhaustivo, no podemos olvidar ningún valor. Es decir, ¿cuál es su color de pelo? Y anotar como respuesta, rubio o moreno. Y si alguien tuviera el pelo blanco, o tuviera el pelo negro, muy negro, o tuviera el pelo teñido de color verde, entonces no estamos poniendo todas las opciones de respuestas posibles. ¿Cuál es su grupo sanguíneo? Ahí sabemos que hay 4 posibilidades que ellos pueden anotar, no estamos excluyendo valores. Debe ser además excluyente, dice, nadie puede presentar 2 valores simultáneos de la variable. Dice, en un estudio sobre el ocio, yo no puedo hacer la siguiente pregunta. De los siguientes, ¿qué le gusta? Deporte, cine. ¿Qué me va a decir? ¿Sí? ¿No? ¿Le gustan los dos? O sea, ¿cómo voy a saber aquel? ¿Cómo voy a diferenciar allí si le gustan los dos o le gusta uno? Entonces debería preguntar, ¿le gusta el deporte? Sí, no. ¿Le gusta el cine? Sí, no. Para cada pregunta hay una respuesta posible. Aquí estamos poniendo 2 preguntas en una. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. Menos de 5. Pero menos de 5 incluye también a ninguno. Entonces, si uno no tiene ni hijo, ¿dónde se va a anotar? ¿Aquí o acá? Más de 2. Y si tiene 3, tiene menos de 5. Tiene más de 2. ¿Dónde se va a anotar? Entonces, debe ser excluyente. No deben cruzarse las posibles respuestas, ¿no? Finalmente, vamos a hablar de las técnicas de muestreo. Hemos hablado de que normalmente trabajamos con muestras. Cuando elegimos individuos de una población para formar muestras, podemos encontrarnos con la siguiente situación. Los muestreos pueden ser probabilísticos, cuando a todos los elementos de esa población le damos la misma chance, la misma oportunidad de ser elegidos para la muestra. Estos muestreos probabilísticos son más interesantes para usar estadística y para trabajar estadísticamente con ellos. Pero pueden haber muestreos no probabilísticos, donde utilizamos una técnica que no sabemos si todos tienen la misma probabilidad o cuál es la probabilidad de que algunas personas entren y sean considerados dentro de la muestra.
Son muestreos que seguramente esconden sesgos, o sea, alguna persona sin quererlo, sin proponérselo, puede tener la tendencia a escoger de una manera particular y hay algunas personas que tienen más probabilidad de ser escogidas. Y en principio no se pueden extrapolar los resultados de la población o no tienen la misma validez para hacer la inferencia. Pero dice, a pesar de ello, una buena parte de los estudios que se publican utilizan muestreos no probabilísticos. Uno dice, ay, a ver, entonces defínanse. Lo que pasa es que a veces no se puede hacer muestreos probabilísticos, porque para hacer un muestreo probabilístico, en principio, debo tener una población finita. Debo saber cuántos son. Si no tengo una población finita, no puedo hacer un muestreo probabilístico. Y como hemos visto, hay muchas poblaciones que no son finitas. En general, todas las técnicas de inferencia estadística suponen que la muestra ha sido elegida usando muestreo probabilístico. Es un supuesto general de todos los análisis estadísticos. Vamos a hablar un poquito sobre el muestreo probabilístico. Hay varias clases de hacer ese muestreo probabilístico. Hay básicamente uno que se llama aleatorio simple, que es el que vamos a explicar un poco para tener idea de cómo es el muestreo probabilístico. En el texto tienen una definición de los otros tipos de muestreo. El muestreo puede ser sistemático, estratificado y también puede haber muestreo por conglomerados. Este es un muestreo tipo probabilístico. Vamos a hablar del muestreo aleatorio simple. ¿Cómo se hace un muestreo aleatorio simple? Se seleccionan los elementos de una población al azar. Aquí tenemos un ejemplo detallado. Si yo quiero escoger una muestra de 52 trabajadores, yo debo asegurar que todos los empleados de la empresa donde voy a hacer el muestreo tengan las mismas chances. ¿Y para eso qué voy a hacer? Si la empresa tiene 300 trabajadores, tengo que hacer un bolito con el nombre de cada persona, los pongo en una caja. Después de mezclar los papeles, se efectúa la primera selección tomando 50 bolitos uno por uno. De esta manera se hace un muestreo aleatorio. El sorteo o rifa, por ejemplo, es exactamente una manera de hacer un muestreo aleatorio. También existen alternativas para utilizar programas informáticos o tablas de números aleatorios. En el texto guía hay una tabla de números aleatorios donde simplemente es una tabla que tiene números que no están en ningún orden y que vamos a ver después cómo se puede utilizar para seleccionar una muestra. Dice, un método más conveniente de seleccionar una muestra consiste en utilizar un número de identificación por cada empleado, ¿no? En vez de escribir su nombre, entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero debo tener un registro de a quién le corresponde cada número, ¿no? La probabilidad de seleccionar al empleado 11 es la misma que seleccionar al empleado 722 o 382. Y de esta manera eliminamos la influencia de los sesgos en los procesos de selección. Bien, vamos a quedar aquí. Esta sería nuestra primera lección desarrollada. Vamos a ver cómo nos sale. Y vamos a terminar con la reunión. A ver.